Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Estamos ahora con la doctora Marité Rosanova, destacada infectóloga pediátrica, médica del Hospital Garrahan, y estábamos charlando que queríamos repasar el problema de las hepatitis a raíz de que ha aparecido en muchos países, hay 200 casos en el mundo, de hepatitis A en niños muy severa. ¿Qué tal, Marité? Hola, doctor, ¿cómo anda? Contame un poco lo de la hepatitis en los niños. Bueno, severa. Esto es una alarma que es la Organización Mundial de la Salud. Alerta de que hay que estar preparados porque el Reino Unido vio un aumento de casos de hepatitis severa de origen desconocido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se le hacen los estudios no es ninguna de las hepatitis comunes, ni la A, ni la B, ni la C, ni la D, ni la E. Ellos lo que vieron es que coincidentemente con un aumento de adenovirus, que es un virus respiratorio que generalmente produce cuadros respiratorios, pero que en estos casos está más asociado a gastroenteritis, es decir, son chicos con diarrea, con vómitos y que posteriormente desarrollan una insuficiencia hepática que puede ser severa y que puede llegar hasta el trasplante hepático. Como usted bien dijo, son más de 200 casos en el mundo, fundamentalmente en Europa y no en todos los países de Europa. Estados Unidos también reportó un aumento de esta incidencia de hepatitis grave, pero se están planteando por qué se produce esta hepatitis, ¿no? Y la verdad que trae muchos interrogantes. Reino Unido dice: ¿será realmente que es un aumento de las hepatitis graves en pediatría o es que ahora las estamos prestándole más atención? ¿Es que cambió este adenovirus y se hizo más severo y por eso produce daño hepático? Porque en realidad uno está acostumbrado, que no es tampoco tan frecuente, pero que se produzcan hepatitis graves en pacientes con adenovirus, pero cuando son inmunocomprometidos, no como estos chicos que son huéspedes sanos. En relación a lo que tú dices, me parece que es importante destacar que frente a una hepatitis en los niños hoy hay que prestarle atención, porque puede ser una hepatitis viral, banal, benigna, sin mayores consecuencias, pero cuidado, que si la hepatitis es severa deben consultar a centros muy especializados porque algunos de estos pacientes necesitan los trasplantes. Claro, esto es importante no alarmar, porque realmente esto es una alerta. Y la verdad, yo que trabajo en el Hospital Garrahan, estamos acostumbrados a pacientes en los cuales no se detectaba la causa de hepatitis que también llegaron a trasplante, antes de todo este alerta. Por eso hay que ser muy cautos, si bien, como usted bien dice, hay que estar muy alerta y explicarle a la gente, a los papás, ¿qué tienen que prestar atención en sus hijos? Entonces, generalmente pueden ser diarreas, vómitos, pero no son un episodio de vómitos, sino que generalmente son vómitos reiterados. Los chicos pueden tener la materia fecal de un color más claro, hipoacolia o acolia. Pueden tener la orina más oscura, como la de la Coca-Cola, en color Coca-Cola. Entonces, todo eso hace que la mamá tiene que prestar mayor atención. Y tiene que ir a una consulta médica adecuada, a un centro especializado, porque un simple análisis de sangre permite, primero, confirmar si hay una hepatitis y segundo, descartar las hepatitis más frecuentes y, según la evolución, ponerse en contacto con gente que maneja muchas de estas situaciones de emergencia. Exactamente, porque como le decía, si bien el adenovirus, y es un adenovirus, no es cualquier adenovirus, ellos detectaron el adenovirus que se llama F41, como el apellido del adenovirus, y entonces piensan que podría ser un adenovirus especial que se hizo más agresivo y que tiene predilección por el hígado, por ejemplo. Pero también hay algunos pacientes, no todos, que tenían antecedentes de haber tenido coronavirus. Entonces también se piensa, ¿será que el coronavirus predispone a que la infección sea más grave por el adenovirus? No se sabe. Y no se sabe.
Y por otro lado también hay pacientes en los cuales no está el antecedente de haber tenido coronavirus. Es importante, sí, que lo que se ha descartado con seguridad es que no está relacionado con ninguna vacuna, ni del calendario, ni de coronavirus. Esto es importantísimo. Exacto, porque ahora vamos a hablar después de la necesidad de la protección con las vacunas de las hepatitis. Hay un tema que a mí me pareció muy importante en los últimos días, y tú también lo has leído, que hubo 2 casos en la Argentina muy severos. Uno en Rosario, un chico de 8 años, que finalmente necesitó un trasplante hepático. Y otro en Buenos Aires, un chico de 1 año, 7 meses, que también hizo una hepatitis severa y necesitó un trasplante hepático. Exacto. Entonces, mis queridos amigos, creo que lo que tenemos que tener presente que la hepatitis es habitualmente una infección benigna, pero si se presenta con un cuadro importante, consultar a centros médicos importantes y a colegas importantes para que uno descarte que no se trate de estas hepatitis, que hay ya más de 200 en el mundo, que tienen realmente un curso muy importante, muy grave, y que necesitan muchas veces el trasplante hepático. Claro, porque es un 10% aproximadamente de los pacientes que padecen esta hepatitis de origen desconocido necesitaron trasplante hepático. Y no solo se encontró el adenovirus, también se encontró, por ejemplo, asociado el adenovirus con el virus de la gripe, adenovirus y coronavirus. Entonces hay que estar muy atento, como usted bien dice, consultar precozmente y tomar las medidas del caso. Sí. Y seguir manteniendo todas las precauciones que usábamos para el coronavirus sirven también para este tipo de infecciones. Exactamente. Lavarse bien las manos, de a distancia social, todo esto ayuda también frente a esta infección. Perfecto. Querida Marité, vamos a repasar un poco las vacunas de las hepatitis. La hepatitis A, ¿tú te acuerdas que la hepatitis A era una infección habitualmente benigna, pero en un tiempo resultó tan importante que fue la causa más trascendente del trasplante hepático? Exactamente, en nuestro hospital, hace unos años atrás, antes de que se pusiera la vacuna de la hepatitis A en el calendario oficial y fuera gratuita y obligatoria al año de edad, la primera causa de trasplante era la hepatitis A. Ahora prácticamente no vemos hepatitis A, justamente por esto, por la vacunación. Pero es un llamado de atención. Usted vio que con la pandemia bajaron las coberturas de vacunación, y la verdad, cuando uno lee el porcentaje de coberturas no solo las vacunas de hepatitis, sino al resto de las vacunas, uno está muy preocupado porque se reintroduzcan enfermedades que habíamos olvidado. Perfecto. Entonces, para la hepatitis A quiere decir que en los niños se vacunan y en general en esa forma se controla. Pero los jóvenes, adultos, sobre todo los que viajan al exterior, es importante. Se pueden hacer un análisis de sangre, saber si tienen anticuerpos para la hepatitis A, porque muchas veces uno lo tiene sin darse cuenta. Exactamente. Pero si no tienen anticuerpos, es trascendente e importante que se vacunen, porque la vacuna es muy buena, es benigna y es protectora. Después de la hepatitis A, nosotros estuvimos siempre muy preocupados por la hepatitis B. Antes de pasar a la B, puedo hacer un comentario que es muy importante, porque usted habló de los viajes, y es muy importante que ese viajero, aparte de vacunarse, que consuma aguas seguras, alimentos cocinados, porque pueden ser, digamos, la forma de transmisión de la hepatitis A es por vía fecal-oral, es decir, que la falta de lavado de manos o alimentos que puedan estar contaminados o aguas que no sean seguras pueden ser una causa de hepatitis A. Eso es muy importante por lo que tú dices, y uno cuando está afuera tiene que tratar de comer alimentos que sean seguros y no nos den la problemática de que puedan estar contaminados. Exactamente.
En relación a la hepatitis B, vos sabés que la hepatitis B es una enfermedad importante y que existe vacunas para los adultos, para los jóvenes y adultos, que realmente está en el calendario nacional. A pesar de ello, muchos no se vacunan. Es una causa muy frecuente de infección por transmisión sexual. Entonces, en los chicos, ¿cómo se controló y qué le recomendaríamos a los jóvenes y adultos? Es muy importante que la mujer embarazada conozca cómo es su serología para hepatitis B, ¿sí? Y que tenga las vacunas completas, porque puede transmitirle al bebé, y si tiene lo que nosotros llamamos el antígeno de superficie positivo, el grado de transmisión es muy alto. ¿Y cuál es el problema? Que esta es una infección que, como usted dijo, si uno está vacunado y todo lo demás no la adquiere, pero puede ser una forma muy grave y puede llegar hasta el carcinoma hepatocelular, es decir, un cáncer hepático. Entonces fíjese lo importante de la vacunación. Y si la mamá embarazada es positiva en el momento del parto, como se transmite, como bien usted dijo, por la sangre, a través de drogas endovenosas o relaciones sexuales, al pasar el bebé por el canal de parto, por la gran cantidad de sangre, y si esa mamá está infectada, puede entonces transmitirle al bebé. Es por ello que en esos casos se les da gamma-globulina más la vacuna. Muy bien. Mira, nosotros ahora vamos a hacer una pausa, sí, y en el segundo bloque vamos a seguir hablando sobre la protección de la hepatitis B y algunas reflexiones y comentarios sobre la hepatitis C. Perfecto. Enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta. Gracias. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. Tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Barbijos ION positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kits en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION positivo, la verdadera protección.
WeCare es una residencia premium para adultos mayores. Con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui, nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta vamos a seguir con la doctora haciendo algunas reflexiones y comentarios sobre el problema de las hepatitis y su protección. Maite, en relación a la hepatitis B, comentame cómo se hace para proteger a los niños con hepatitis B y después hablamos de los jóvenes y adultos. Perfecto. Hepatitis B, entonces dijimos que si la mamá era positiva en el momento del parto, se le da al bebé gabaglobulina más vacuna. Si todo está bien, la mamá no estaba infectada, se le da la dosis antes de salir de la maternidad, se le da la vacuna de hepatitis B, es decir, que se llama dosis neonatal. Y después se da a los 2, a los 4, a los 6 meses. Es decir, se le da al recién nacido y después se dan las 3 dosis, 2, 4 y 6 meses. Y en esa forma el niño está protegido durante mucho tiempo. Exacto. Igualmente, nosotros después, a los chicos, uno tiene que mirar el carnet, porque si no tienen la vacuna, lo mismo que en los adultos, ahí se da un esquema de una vacuna, al mes una segunda dosis, y a los 6 meses de la primera dosis, en la tercera. Con 3 dosis, como usted dice, están protegidos durante largo tiempo. Exactamente. En relación a los jóvenes y adultos, la hepatitis B es una hepatitis importante. La causa más importante es la transmisión sexual. Y entonces, nosotros tenemos que a los jóvenes y adultos recomendarle que se vacunen. Además, es una vacuna que está en el calendario nacional. ¿Cuántas dosis el joven y adulto se debe recibir? 3 dosis, es decir, con 3 dosis está totalmente protegido. 0 al mes y a los 6 meses. Pero hay un tema que es muy importante. Hay mucha gente que se da una dosis y después viene al año y nos dice: usted sabe, doctor, que yo tenía que darme 3 dosis de hepatitis B y me di solo una dosis. ¿Qué tengo que hacer? Y lo que nosotros le decimos, que nunca se empieza de nuevo. Exacto. Que el que recibió una dosis necesita 2 dosis más y el que recibió 2 dosis necesita una tercera dosis. Exacto, con 3 dosis está protegido, se las dé en el momento en que se las dé. Es decir, no es necesario empezar de nuevo. Exacto. Esto es muy importante. En relación a la hepatitis C, vos te acordás que estábamos muy preocupados porque la hepatitis C uno la adquiere muchas veces por concurrir al hospital, por tener procedimientos, algunas veces transfusiones de sangre, y la hepatitis C tiene la característica que uno muchas veces no tiene síntomas, está asintomático, pero al hacerle los controles de laboratorio surge que tiene hepatitis C. Hace un tiempo no teníamos muchas herramientas para el tratamiento de la hepatitis C. Teníamos que usar interferón, algún antiviral que no era muy claro que tuviese mucho valor. Sin embargo, en estos momentos realmente todos aquellos que tienen hepatitis C pueden recibir tratamientos con drogas que son tan útiles que realmente los cura. Exactamente. Quiere decir que la hepatitis C realmente, si usted la tiene, consulte porque hay tratamiento para poder curarse de la hepatitis C. ¿Qué pasa con las otras hepatitis? Tenemos una enfermedad muy común
en los niños y los adolescentes, que es la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa, en general, ¿cómo se presenta? En general se presenta con fiebre, con adenopatías y muchas veces también puede dar ictericia, es decir, el color amarillento de piel y mucosas. Y cuando uno hace un análisis, es muy importante, usted siempre nos enseñó, que en el hemograma hay características linfomonocitosis, que son células especiales que uno lo alertan a que este paciente puede tener mononucleosis. Aparte, bueno, faringitis, que puede tener placas, que se puede confundir con las anginas estreptocóxicas, y que a veces, sin hacerles el exudado, se les da antibióticos y aparece un rash. Es decir, que todas esas cosas nos orientan a que puede ser una mononucleosis. La mononucleosis, lo que tenemos que tener presente, que es una enfermedad benigna. Exacto. Y que realmente lo que la caracteriza es que aparece habitualmente en la adolescencia con mucha faringitis, es decir, mucho exudado en la faringe, y que con un simple análisis de sangre uno confirma que el paciente tiene mononucleosis. El 99% hace hepatitis, pero hepatitis benigna. Exacto. Que como vienen, se van. Hay un hecho que no tiene mucho fundamento, es que cuando uno tiene mononucleosis, muchas veces uno se siente cansado. Entonces, muchas veces uno les hace hacer reposo. Y lo que nosotros aprendimos, que con la mononucleosis infecciosa uno tiene que hacer el reposo que el cuerpo le pida, pero no mucho más, porque cuanto menos reposo hace, más rápido se cura. Exacto. Sí, evitar, por ejemplo, deportes de alto rendimiento, sobre todo si hay esplenomegalia muy marcada. En ese caso, ahí se recomienda que no se hagan deportes de contacto y todo, porque puede haber, que es rarísimo, ¿no? Pero la posibilidad de ruptura esplénica. Por eso ahí hay que tener precaución. Muchas veces, cuando hay un caso de mononucleosis, los contactos, sobre todo adolescentes, etcétera, se hacen los análisis y dice, yo no tuve mononucleosis, pero el análisis le da positivo. Lo que tenemos que tener claro que en la mononucleosis infecciosa hay un porcentaje muy alto de formas asintomáticas que pasan sin darnos ninguna señal de enfermedad y que, como muy bien decía la doctora, es una enfermedad benigna, autolimitada, y que no tenemos que preocuparnos por la misma. Exactamente, pero muchas veces trae preocupación. Uno cuando le dice tiene una mononucleosis infecciosa asusta, pero por eso es importante lo que usted remarca, que es una infección benigna y bien controlada, en general se restituye ad íntegro, es decir, no hay ningún tipo de secuela. Sí, fuera de estas hepatitis que hemos hablado... Nos faltó la D y la E. Sí, por eso, que son las más comunes. Decinos algo sobre una hepatitis que se menciona pero no mucho no se conoce, que es la D y la E. Bueno, la D es parecida, digamos, en la forma de transmisión. Si no hay B, no hay D, porque la D necesita, digamos, de la hepatitis B como para presentarse. Y se transmite de la misma forma, por sangre, por vía sexual, drogas endovenosas. En general, para esa no hay vacuna y no hay tratamiento, pero... si yo en realidad estoy vacunado contra la hepatitis B, me protejo de adquirir la hepatitis D. Y la E es parecida a la A, es decir, que se transmite por vía fecal oral. La hepatitis E es una hepatitis poco frecuente, pero epidémica, quiere decir que es muy parecida a lo que es la hepatitis A. Fuera de ello, realmente nosotros no nos preocupamos. Ahora viene otro tema. Nosotros muchas veces vemos a pacientes con un cuadro infeccioso o un cuadro de enfermedad y le hacemos un estudio de laboratorio y aparecen las transaminasas elevadas, es decir, que hay una inflamación del hígado. En esos casos, mis queridos amigos,
tenemos que saber que la inflamación del hígado es parte del cuadro que el paciente tiene y que muchas veces no tiene jerarquía y otras veces sí. ¿Cuándo tiene jerarquía? Cuando nosotros encontramos que en un paciente tiene las transaminasas elevadas, es decir, la inflamación del hígado es elevada, el paciente no tiene mayores síntomas, cuidado, hay que hacer un buen examen médico y muchas veces hay que hacer inclusive una tomografía computada o una ecografía para poder descartar que la inflamación del hígado no sea por alguna causa importante que el paciente tenga. Exactamente, muy importante la consulta con el clínico y eventualmente con un hepatólogo, como para ver cuál puede ser la causa de esa hepatitis. Sí, eso es muy, muy importante tenerla en cuenta, que no todas las inflamaciones del hígado son por hepatitis virales, sino que también hay otras causas que el médico tiene que analizar, evaluar y descartar. Porque aparte hay hepatitis que son tóxicas. Por ejemplo, hay gente que toma muchos analgésicos, por ejemplo, y eso puede dar hepatotoxicidad. Algunos factores ambientales, tóxicos. Entonces, todo eso hay que descartarlo con un buen control, un buen interrogatorio y un buen control clínico. ¿Qué nos podés decir de las hepatitis en relación a la ingesta del alcohol? Bueno, eso también, sobre todo aquel que tiene un cuadro hepático tiene que evitar el alcohol, porque justamente puede producir hepatitis y llevar hasta la cirrosis. Exactamente, lo que tenemos que tener claro, mis queridos amigos, que tomar un poco de vino, un poco de bebidas alcohólicas no tiene mayor problema, pero que si nosotros somos consumidores importantes de bebidas con alcohol, cuidado. El hígado lo tenemos que controlar porque, como dijo la doctora, la cirrosis, que es una inflamación trascendente del hígado, donde hay cicatrices que se establecen, pueden ser secundarios a la ingesta de alcohol en una forma importante. Mis queridos amigos, tomemos un poco de alcohol, de bebidas alcohólicas, pero controlémonos para no caer en la cirrosis, que es una inflamación del hígado importantísima. Que a uno le preocupa a los adolescentes, ¿no? Sí. Muy bien, mis queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado y lo esperaremos en otro día en un programa de A Ciencia Cierta. Muchas gracias.